Bienvenidos a nuestro podcast Forum. En este episodio dialogaremos con el profesor de la Universidad de los Andes, Juan Carlos Ospina. Hablaremos acerca de la figura del estado de cosas inconstitucional. Trataremos de revisar algunos de los principales casos declarados por la Corte Constitucional y haremos mención de la última declaración relacionada con el proceso de paz. La pregunta necesaria para iniciar esta entrevista es: ¿qué es el estado de cosas inconstitucional? Las sentencias judiciales normalmente tienen efectos entre las partes, lo que se denomina efectos interpartes. Pero ante situaciones que afectan a muchas personas, se han amplificado los efectos de las decisiones judiciales a través de los llamados efectos interpares, es decir, entre todas las personas que están en las mismas condiciones, e intercomunis, es decir, entre la comunidad de esas personas, a través de órdenes estructurales preocupadas por el fenómeno que produce la vulneración de los derechos. Dentro de ese escenario de las órdenes estructurales, como un género, se encuentra la especie denominada estado de cosas inconstitucional, que se caracteriza principalmente porque esas órdenes estructurales se acompañan de una declaración sobre la existencia de una situación que es contraria a la Constitución y que debe corregirse. De esta manera, creo que el ESI es un concepto que explica lo que le está pasando a la gente, una forma de narración que encontró la Corte Constitucional para explicar y expresar lo que evidencia sobre la realidad. Esa narración, cuya denominación Estado de Cosas Inconstitucional o ESI, es autoría de la Corte Constitucional Colombiana, se ha referido normalmente a situaciones inconstitucionales con elementos indicativos como los siguientes. El primero, ya lo mencioné, la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas. El segundo podría ser la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos de esas personas. El tercero es la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias o la insuficiencia de estas para evitar la vulneración de los derechos humanos. Una cuarta es la adopción de prácticas inconstitucionales, por ejemplo, exigir que se instaure una acción de tutela como única vía para garantizar los derechos, como ha ocurrido, por ejemplo, en materia de salud. Un quinto es la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades del Estado, es decir, que requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y que exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal importante. Y el sexto que anotaría sería que si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela, entonces se produciría una mayor congestión judicial. Ante estos elementos indicativos, entonces la Corte ha utilizado esta narración y esta narración le ha permitido no solamente hacer una declaración, sino dictar unas órdenes que se dirigen a solucionar el fenómeno de vulneración de derechos que genera una situación inconstitucional. Gracias, profesor Ospina, por dejarnos total claridad acerca del significado y de los requisitos para la declaración de un estado de cosas inconstitucional. Le propongo que ahora nos brinde algunas ideas acerca de los principales casos declarados por la Corte Constitucional bajo esta figura del estado de cosas inconstitucional. La Corte Constitucional ha declarado el estado de cosas inconstitucional en 15 ocasiones. De esas 15 ocasiones, la mayoría fueron a inicios de su jurisprudencia sobre esta materia. Era una declaración que era importante porque visibilizaba una situación inconstitucional, pero no tenía el mismo efecto en relación con la amplitud de las órdenes bajo órdenes estructurales como las ha tenido después de la década del 2000. En esa medida, de esas 15 ocasiones, en mi lectura, de acuerdo con mi investigación, 8 se entenderían cerradas o no cumplían los propósitos de órdenes estructurales, teniendo 5 casos abiertos, y yo creo que esos son los 5 casos más importantes. 2 en materia de sistema penitenciario y carcelario, una enfocada mucho más en salud, otra enfocada en general en los derechos de las personas privadas de la libertad. 1 de desplazamiento forzado desde el año 2004, que ha sido muy importante para la política pública de atención a víctimas del conflicto armado. Un estado de cosas inconstitucional en relación con la situación de niñas y niños Wayuu en La Guajira,
y el último, que es el declarado hace menos de un mes por la Corte Constitucional en relación con la situación de las personas que son excombatientes de las FARC y que suscribieron el acuerdo final de paz. Esos son los principales casos de estado de cosas inconstitucional declarados por la Corte, y esos son los casos que son objeto en estos momentos de seguimiento, verificación y atención para efectos de la superación de la situación inconstitucional identificada por la Corte. La última declaración sobre un estado de cosas inconstitucional tiene como objeto el proceso de implementación de los acuerdos de paz. Profesor Ospina, agradezco si nos brinda algunas ideas sobre el impacto de esta decisión. Yo creo que la principal implicación de la decisión de la Corte la mencioné en una columna que tuve la oportunidad de escribir para La Silla Vacía, en la que menciono que de acuerdo con la Corte Constitucional, el acuerdo de paz no se ha cumplido de buena fe. Y ese efecto, ese punto, tiene que ver con una decisión previa de la Corte Constitucional del año 2017, en la sentencia C630, en la cual declaró que el acuerdo de paz es una política de Estado. Eso quiere decir que no es una política de gobierno sujeto a un plan de desarrollo y a unas decisiones propias de ese gobierno, sino que se trata de una política de Estado, que tiene que ver con las finalidades del Estado más allá del gobierno. Y lo que tienen que hacer las autoridades de cualquier gobierno en Colombia es cumplir de buena fe los contenidos del acuerdo de paz. Y ahí hay dos principios básicos del derecho: buena fe y pacta sunt servanda. Usted pacta para cumplir y usted debe cumplir de buena fe. Lo que dijo la Corte Constitucional es que el acuerdo no se ha cumplido de buena fe en relación con la situación de los excombatientes de las FARC que han denunciado amenazas graves contra su vida e integridad y que han sido asesinados y que han perdido la vida después de haber dejado las armas precisamente por su voluntad de paz y ante una situación de desprotección de sus derechos. Entonces hay un problema estructural identificado por la Corte que tiene que ver con la actuación del Estado que debe remediarse y deben emprenderse las medidas necesarias para que ello sea así. Ahora bien, como es una política de Estado y el principal efecto es que entonces el acuerdo no se ha cumplido de buena fe, lo que hay que hacer es evaluar, atender las falencias que existen y seguir adelante para garantizar los derechos de esas personas. Teniendo en cuenta su exposición, profesor Ospina, surge una última pregunta. ¿Es necesaria la intervención judicial para mantener las obligaciones y la voluntad política del Estado? ¿Para mantener la primacía de la Constitución? Sí, yo creo que es necesaria la intervención judicial siempre para remediar situaciones de vulneración y amenaza de derechos fundamentales. Yo creo que lo que hemos aprendido durante estos 30 años con la acción de tutela y con el trabajo de la Corte Constitucional es precisamente eso. Y entonces en este caso, como en los demás casos donde la Corte ha declarado un estado de cosas inconstitucional, se evidencia unas fallas en el funcionamiento del Estado que son fallas estructurales que pueden deberse a problemas de diseño o de implementación o de evaluación de las políticas para determinar correcciones debido a situaciones administrativas o presupuestales, pero también a voluntades, porque la administración pública, el Estado, eso que llamamos Estado, no es otra cosa que la suma de autoridades vinculadas a instituciones. Y esas autoridades deben actuar de buena fe, deben atender los propósitos determinados en las normas. Y en este caso, las normas de implementación del acuerdo de paz son claras en relación con las medidas que deben adoptarse y las autoridades tendrían que estar analizando que esas medidas no se han adoptado, cuáles no se han adoptado adecuadamente, cuáles pueden ser objeto de mejoras. Y yo creo que esta es una lectura adecuada. Sin duda, la intervención judicial es importante para impulsar la labor de las autoridades del Estado, incluso su voluntad en relación con el cumplimiento y atención de las obligaciones, más allá de sus propias posiciones cuando se trata de políticas de Estado. Otro ejemplo podría ser una política de Estado en materia de salud, en materia de educación, y las autoridades pueden tomar decisiones técnicas, adecuadas, presupuestales, precisamente para llevar a cabo el cumplimiento de esas políticas. Lo que no puede pasar es que no haga lo necesario para atender y cumplir esas políticas, y yo creo que ese es el llamado a la Corte en este caso, a tener la atención puesta sobre aquellas medidas que se deberían adoptar, que no se han adoptado o que no se han adoptado adecuadamente,
y que afectan a un número masivo de personas y que se debe a fallas estructurales en el funcionamiento del Estado. En este caso, sin duda, esa intervención judicial impulsa la actividad del Estado. Mil gracias al profesor Juan Carlos Ospina por brindarnos estos importantes conceptos acerca de esta figura trascendental. Es importante resaltar la eficacia del estado de cosas inconstitucional para garantizar la supremacía de la Constitución y de los derechos humanos. Sin embargo, debe ser usado con suma prudencia, con equilibrio, pues genera serios cuestionamientos sobre el diseño hecho por la Constitución, sobre la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos. El estado de cosas inconstitucional debe ser el inicio de un diálogo entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero especialmente entre los actores sociales. El estado de cosas inconstitucional no puede convertirse en un instrumento para elevar o posicionar a los jueces. Debe convertirse en un instrumento para mantener el orden constitucional. Gracias por escuchar Forum.